¿Puede ver la pantalla completa? Hola. Sí, doctor, se ve la pantalla. Perdón, buenas noches, doctor. Ya. Dice tuberculosis, ¿no ve? Sí, sí, Ya, ya, listo, listo. Avanzamos entonces. Ya. Es cuando hablamos ya a otro país, ¿sí? Ah, am, ya. ¿Qué es la tuberculosis? Es una enfermedad social de naturaleza infecto-contagiosa, de evolución crónica, curable y de notificación obligatoria, ¿ya? Entonces, empezamos por esa definición, para saber en qué contexto nos vamos a mover. La tuberculosis es una enfermedad realmente muy contagiosa, ¿sí? Eh, Tiene evolución crónica, puede ser curable en la medida en que hagamos el tratamiento adecuado, el paciente pueda cumplir, ¿no? Y todo médico que tiene un caso de tuberculosis debe reportar de forma obligatoria al servicio departamental de salud en el cual está trabajando, en este caso en La Paz, ¿no? Su sede es La Paz. Los que trabajan en otra sede, en Cochabamba, será sede de Cochabamba y así. ¿Está bien? Entonces, esa es la definición de esta enfermedad. Bastante frecuente en nuestro medio, bastante eh, epidemiológicamente hablando, ¿no? De una alta prevalencia en nuestro país. Bien. Entonces, el agente causante de esta tuberculosis es nada menos que el complejo Mycobacterium tuberculosis, ¿ya? Este complejo incluye varias especies, como pueden ver ahí en la gráfica. El Mycobacterium tuberculosis, propiamente dicho, ¿ya? Es el principal agente. Después tenemos Mycobacterium bovis, ¿sí? Eh, Mycobacterium bovis, al Mycobacterium africanum, ¿sí? Y al Mycobacterium microti, ¿sí? Entonces, estas especies de Mycobacterium tuberculosis se incluyen en un grupo llamado complejo, ¿ya? Este complejo de tuberculosis, digamos, ocasionar cualquiera de las formas clínicas que caracterizan esta enfermedad, especialmente la parte pulmonar, ¿sí? Bien, vamos a ver. mm, Voy a tener que tener otra modalidad, ¿ya? Creo que no estás cosiendo, ¿no ve? Un ratito. Ya, vamos a adoptar otra modalidad directamente. Ahí, ya. Bien, entonces, habían dicho que la agente causal es una bacteria denominada Mycobacterium tuberculosis, que es parte de un complejo más grande, ¿no es cierto? Que está conformado por otras especies. ¿Cómo es esta bacteria? Es un bacilo cilíndrico que mide de 0,5, ¿ya? A 3 micras de diámetro, es bastante delgadita. Generalmente las bacterias miden una micra de diámetro, pero esta mide la mitad, 0,5 micras, ¿no? Y puede ser bastante largo, hasta 3 micras como promedio. Se llaman ácido alcohol resistente. Ese es otro denominativo, ¿no? En los libros van a encontrar ustedes que a veces le dicen BAR, ¿no? O sea, bacilo ácido alcohol resistente, ¿ya? Esto se debe a que cuando hacemos la tinción para visualizar en el esputo a este bacilo, empleamos este reactivo que es el ácido alcohol. Y estas bacterias son resistentes a desteñirse con este reactivo, ¿ya?
Entonces, pues se llama resistente, son bacilos resistentes al ácido y alcohol. ¿Sí? VAR. Son microorganismos aerobios estrictos. ¿Ya? Es otra característica bien importante. Son aerobios estrictos, depende exclusivamente de su crecimiento, del oxígeno, ¿ya? Y un pH adecuado. ¿Sí? Tiene una división lenta, se multiplican cada 20 horas. Por eso es que, digamos, es una enfermedad crónica, ¿no? Es una enfermedad crónica que se manifiesta después de muchos meses o años de haberse contagiado una persona, ¿sí? Hay muchos internos que se han contagiado en el Hospital Corea, donde yo trabajo, el año de su internado, pero después de 2 o 3 años vienen ya como pacientes ya con tuberculosis, es decir, se han contagiado en sus prácticas de internado de esta agente microbiano, pero no se han enfermado ese mes, en ese mes ni en ese año, sino han estado incubando varios meses, varios años, y después de mucho tiempo se manifiesta. Por eso es una enfermedad crónica, ¿ya? Entonces, eso se debe a que su crecimiento es bastante lento. Las bacterias normalmente se replican, o sea, se dividen cada 20 minutos. Este bacilo lo hace cada 20 horas, ¿de acuerdo? Sensibles al calor, a la luz solar y a la luz ultravioleta. Son resistentes al frío y a la desecación, ¿sí? Entonces, estas son algunas características muy importantes en estas bacterias. Bien, en cuanto a su estructura antigénica, es importante conocer, y esto puede ser pregunta del examen, también de esto, ¿no? A ver, ¿dónde estamos? De esto es importante que ustedes, voy a marcar así, ¿ya? En amarillo, así les voy a pasar las diapositivas, ¿ya? Por favor. Entonces, lo que está marcado en amarillo es una potencial pregunta de examen, ¿ya? Entonces, ese aspecto de la división lenta cada 20 horas es un aspecto distintivo de estas bacterias. Pregunta de examen. ¿De acuerdo? ¿Ya? También esto que voy a marcar también es algo que caracteriza al bacilo de la tuberculosis, también puede ser pregunta de examen, ¿no? Desde el punto de vista de su requerimiento de oxígeno, ¿ya? Se clasifican como aerobios estrictos. Eso hay que aprenderse bien. Tiene mucha importancia en la parte clínica, porque cuando vemos una radiografía de un paciente con tuberculosis, vamos a ver que este siempre va a afectar las partes superiores del pulmón, donde está bien aireado, donde hay más oxígeno, ¿ya? La parte superior, los lóbulos superiores de los pulmones, tiene bastante oxígeno, no así los lóbulos inferiores. Entonces, este bacilo casi siempre lo vamos a hallar infectando los lóbulos superiores. Pues son aspectos muy importantes de su característica que tienen mucha importancia en la parte clínica, ¿de acuerdo? O sea, posible preguntita va a ser esto, ¿sí? La estructura antigénica. Estas bacterias son muy antigénicas, es decir, provocan mucha enfermedad, son muy agresivas por la presencia, ¿ya? De un ácido que es el ácido trealoso 6-dimicolato, que también está en amarillo, ¿ya? Entonces, este compuesto lo vuelve realmente más virulento. Entonces, si les preguntan en el examen, pues pueden entonces en un cuaderno, ¿no? Pero si la preguntita viene en el sentido de que las cepas más virulentas del bacilo de la tuberculosis elaboran una sustancia que le vuelve más agresiva. ¿Cuál es? El trealoso 6-dimicolato, ¿ya? Luego el ácido trealoso 6-dimicolato. Esa es la respuesta. También se denomina factor formador de cordones. Cuando vemos al microscopio, los bacilos se agrupan en forma de cordones. Entonces, podemos deducir solamente al ver una placa microscópica que son bacilos bastante agresivos, ¿ya? Y ahí tiene una estructura, una figura gráfica del bacilo con su estructura interna, ¿no? Que conforman los ácidos micólicos, los lípidos, las grasas, ¿sí? Bien, vamos a definir qué es una tuberculosis primaria, ¿ya? La tuberculosis primaria es una infección tuberculosa producido por el bacilo de Koch, o sea, el otro nombre del bacilo de la tuberculosis, o sea, aparte de llamarse
Mycobacterium tuberculosis, Bacillus acidococcus resistente, también se denomina Bacillus cochi, ¿no? Bacillus de Koch. Esto en honor a a la persona o al científico que lo ha descubierto, ¿ya? Bacillus de Koch. Entonces, cuando por primera vez una persona se enferma con el bacilo, generalmente ocurre eso en la infancia, cuando uno está en las primeras etapas de la vida, ¿no? Cuando uno es niño, ocurre la prima infección tuberculosa, ¿ya? Y se llama tuberculosis primaria. Muchos de nosotros, o la mayoría de nosotros, hemos debido de pasar la tuberculosis primaria, ¿no? Muchos de nosotros, porque vivimos en un ambiente netamente bacilífero, ¿no? Tú no puedes garantizar si subes a un minibús, de repente la persona que está sentada a tu lado está tosiendo, ¿no? Es cierto que puede ser influenza, puede ser coronavirus, pero también puede ser una tuberculosis. Y ahí te puedes contagiar, ¿no? Entonces, en algún momento de nuestras vidas, ¿ya? En algún momento de nuestras vidas, nos hemos contagiado del bacilo de la tuberculosis y hemos hecho una tuberculosis primaria. Pero ahora depende de quién o no si nos enfermamos o no. Depende de qué, de nuestra inmunidad, ¿no? Si hemos desarrollado, si hemos tenido una buena alimentación y por lo tanto tenemos una buena inmunidad, pues no vamos a desarrollar una enfermedad propiamente dicha de tuberculosis, ¿no? Nuestra reacción se va a quedar como tuberculosis primaria. Y muchos de nosotros estamos sanos, aunque hemos sido infectados por el bacilo en algún momento de nuestra vida, especialmente en la infancia o en la adolescencia, ¿ya? La tuberculosis extraprimaria, ¿ya? Se dice cuando ya en la edad adulta uno adquiere la infección al contagiarse por un contacto positivo de un compañero, digamos, pueden adquirir, si nunca se han enfermado con tuberculosis, ustedes pueden adquirir al ponerse en contacto con otro compañero de ustedes que tenga tuberculosis y les esté contagiando. En ese caso se llama tuberculosis extraprimaria, es decir, la tuberculosis que se adquiere en etapa adulta, ¿ya? De una reacción exógena, una infección exógena, ¿no? Pero también puede darse de que esa tuberculosis primaria se reactive. Entonces puede haber dos caminos para tener una tuberculosis extraprimaria, ¿no? O sea, por fuera del primer evento. Uno puede ser que hayamos adquirido una infección por contagio a partir de otra persona enferma, o simplemente no hemos tenido una buena alimentación y la tuberculosis primaria que hemos tenido se ha reactivado, ¿ya? Se ha reactivado y nos ha causado una tuberculosis mucho más severa, ¿no? A eso se refiere esos términos. Bien. La vía de transmisión de la tuberculosis siempre va a ser la vía respiratoria, ¿ya? La vía respiratoria. No sé si está apareciendo la imagen. Ahí, ¿ya? Entonces, la vía de transmisión es la vía respiratoria. Una persona con tuberculosis, creo que no está proyectando la imagen, ¿no? Ya sí, ¿no? Cambia la imagen. Ya. O sigue la misma. Estamos en vía de transmisión, doctor. Ya. Se transmite por vía respiratoria. Exclusivamente. ¿Ya? Entonces, pues se pregunta de examen, lo voy a marcar en amarillo. ¿Ya? Voy a marcar en amarillo, así les voy al finalizar la clase, lo voy a pasar al representante que es Cabezas, le voy a pasar, ¿ya? Entonces, exclusivamente la vía de transmisión de la tuberculosis siempre va a ser por vía respiratoria. Es decir, una persona enferma, que ya está incubando tuberculosis o que ya está realmente enferma, al toser, al hablar, al estornudar, ¿ya? Está eliminando miles de bacterias. Miles de bacterias. Entonces, nosotros estamos a una distancia menor a 1.5 metros, obviamente vamos a inhalar esas bacterias y nos vamos a enfermar. Vamos a incubar previamente un tiempo determinado y luego nos vamos a enfermar. Se realiza a través de las gotitas de saliva o gotitas de expectoración, que al toser o estornudar se eliminan varios de ellos y cada gotita tiene 1 o 2 bacilos, ¿no? Entonces nosotros al estar muy cerca de otra persona enferma, inhalamos esas partículas ya infectadas y ingresan
nuestro pulmón esa partícula infectada de esa gota de saliva o de tos, ¿no? De esputo, y inhalamos, llega a nuestro pulmón y ahí empieza todo esto, ¿no? La fisiopatología de la enfermedad. ¿Sí? Entonces, la transmisión por vía respiratoria.